Ya, mire, chicos, vamos a hablar sobre el dolor torácico, ¿no? Nosotros llamamos dolor torácico aquel dolor que aparece en la región del tórax, realmente en la parte anterior o posterior, que está limitado entre una línea por las fosas supraclaviculares y el diafragma. Si es que el dolor aparece en esa zona, nosotros decimos que es un dolor torácico. Y ese dolor torácico puede ser proveniente del esófago, puede ser proveniente de la articulación, puede ser proveniente del hueso, puede ser proveniente del músculo, de la pleura y también. Pero entonces por eso nosotros al dolor torácico lo tenemos que clasificar por la severidad y por la importancia. Doctor, ya no se escucha. Aún no. ¿No? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? No sé, Sí, doctor, sí, sí, doctor, escuchamos. Ahora no, ya no se escucha. No escuchamos. No, no escuchamos aún. Estamos escuchando. ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ya, doctor. uy, no sé qué ha pasado, ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, mira, como le decía, el dolor torácico podemos nosotros distinguir entre dolor cardíaco y dolor no cardíaco. Entonces, el dolor cardíaco, sobre todo el dolor que proviene del corazón exclusivamente, se le denomina angina. Esta angina tiene características específicas. ¿Cómo son? ¿Cuáles son esas características? De que el dolor es opresivo, retroesternal, porque aparece atrás del esternón, opresivo porque le comprime al paciente, ese dolor irradia hacia el cuello, puede irradiar al hombro, al brazo, a la mano inclusive, a la espalda, a la mandíbula. Ese dolor viene acompañado ¿de qué? De síntomas neurovegetativos como la diaforesis, como la palidez, las náuseas, los vómitos. El dolor dura más de 20 minutos, y el dolor calma con la ingesta de nitroglicerina o cede cuando uno en el reposo.
Esas son las características de una angina. Los otros dolores puede ser un dolor torácico, pero no una angina. Entonces, a lo que a nosotros nos importa es saber y determinar que el dolor es una angina, ¿sí? Acá tenemos cuál es la causa del dolor. Primeras, tenemos los dolores primarios cardiovasculares, sobre todo tiene gran importancia en los síndromes coronarios agudos, el infarto, ¿sí? La pericarditis, la miocarditis, ¿sí? Las taquiarritmias también te da dolor, la falla cardíaca, los síndromes aórticos, el tromboembolismo o alguna contusión o algún trauma en el corazón. Y las no cardiovasculares son provenientes de cualquier otro lado de la caja torácica, como es el esófago, debido a una esofagitis, a un reflujo gastroesofágico, a una enfermedad gástrica, también se puede irradiar hacia la caja torácica, en una úlcera péptica, una pancreatitis, a un problema pulmonar, en una neumonía, en un derrame pleural, un neumotórax, algún trauma también torácico, ¿no? Una inflamación de la articulación de la caja torácica, una osteocondritis, alguna fractura en la costilla, una enfermedad como el pez zóster, que al inicio da un dolor urrente en la caja torácica y después aparece en las vesículas por un herpes. También hay un dolor. O, por lo general, también en las mujeres jóvenes hay un dolor torácico tipo psicogénico. Entonces nosotros tenemos que determinar cuando hay un dolor en el tórax si es debido a una enfermedad cardíaca o a alguna enfermedad no cardíaca. Y lo que toma suma importancia es la angina, que lo vemos en los síndromes coronarios agudos, llámese el infarto, o los síndromes coronarios agudos con elevación o sin elevación del ST o las anginas inestables. Eso lo que nos lleva hoy a estudiar lo que es la angina. Entonces la angina, como les dije, es un dolor retroesternal opresivo que se irradia al cuello, a la mandíbula, a la espalda, al hombro, al brazo, a la mano, que dura más de 20 minutos, que va asociado a síntomas neurovegetativos y que cede con la ingesta de nitroglicerina o algún nitrato o en el reposo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a un paciente en sala de urgencias con un dolor torácico, lo primero que nosotros tenemos que pensar es hacer un electrocardiograma. Pero juntamente con ese electrocardiograma que lo tenemos que hacer en los siguientes 10 minutos después del primer contacto con el paciente, nosotros tenemos que mandarle otros exámenes. Un hemograma, una glucosa, una urea, una creatinina, un perfil lipídico y entre ellos también la troponina. Entonces, la troponina nos va a servir como un marcador para hacer el diagnóstico de un infarto del miocardio. Pero también hay que tener presente que la troponina puede ser positiva en otras entidades nosológicas, no solamente en el infarto. Puede haber troponinas altas en las arritmias, puede haber troponinas altas en la falla cardíaca, en la miocarditis, en la disección aórtica, en el espasmo coronario, ¿sí? En eventos neurológicos agudos como una hemorragia subaranoidea, en una meningitis, en algunas enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, inclusive cuando nosotros después de una cardiodefibrilación también se aumenta la troponina. Entonces es necesario saber que las troponinas también aumentan en otras entidades, pero nunca ellas hacen curva. Curva solamente hacen en los infartos, en los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Entonces, en los primeros 10 minutos nosotros, frente a un paciente con un dolor torácico, nosotros tenemos que mandarle a hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma, a pesar, como le mencioné, tiene más de 100 años, este electrocardiograma tiene una sensibilidad entre 40 y 60%, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con un dolor torácico y es un paciente que nosotros pensamos o asumimos de que tiene factores de riesgo cardiovasculares y viene con un dolor característico, como le he mencionado, que es una angina, y le sacamos un electro, y en el electro sale que está normal, entonces nosotros no podemos decirle al paciente váyase a su casa que su electro está normal, no. Si tienes angina y tienes esos factores de riesgo cardiovasculares,
Entonces tiene que quedarse en observación. Hay que repetir el electro, hay que esperar los resultados de las enzimas cardíacas, ¿sí? Entonces, con un paciente que tiene esas características, ese dolor, esa angina, y el electro está normal, hay que repetir, ¿sí? También cuando tenemos un paciente con esa característica de dolor, no solamente hay que hacer esas 12 derivadas en el electro, también hay que hacer derivadas posteriores o derechas. Cuando nosotros sospechamos que tenemos un infarto en cara inferior o un infarto en cara posterior. Como dice acá, un electrocardiograma sin alteraciones no descarta la presencia de un síndrome coronario agudo. Hay que repetir, hay que monitorizarlo y repetir después de media hora, después de 1 hora, después de 2 horas. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros cuando tenemos en la coronaria y se va formando la placa ateromatosa, una placa se forma en las arterias coronarias. Con el transcurso del tiempo esa placa se fisura y en esa fisura donde se rompe la placa se forma un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre es el que obstruye la luz de la irrigación sanguínea del corazón. Entonces ahí se va a producir alteraciones en el electro. Y nosotros vamos a tener que cuando tenemos una placa de ateroma y se fisura y se forma un coágulo de sangre y ese coágulo de sangre ocluye totalmente, nosotros vamos a tener en el electro una elevación del ST. Pero cuando la placa se fisura, se destruye y se forma un coágulo, pero ese coágulo no ocluye totalmente, entonces en el electro vamos a tener un ST no elevado. Y según el resultado de la troponina, nosotros si tenemos un ST no elevado y tenemos biomarcadores positivos, nosotros vamos a decir que tiene un infarto. Pero si no hay una elevación del ST y la troponina están normales, entonces decimos que es una angina inestable, ¿sí? Entonces, el paciente viene con una clínica determinada, la presentación clínica, viene con ese dolor isquémico, con esa angina. Inmediatamente nosotros ponemos un diagnóstico que se llama síndrome coronario agudo. Solamente esa palabra, síndrome coronario agudo, posibilidad de que esté cursando con un síndrome coronario agudo. Inmediatamente le mando un electro y después del resultado del electro voy a tener 3 posibilidades. O en el electro sale que hay una elevación del ST y entonces voy a decir un síndrome coronario agudo con ST elevado, o de repente sale que no hay un ST elevado, está infra o no hay nada, entonces yo voy a decir un síndrome coronario agudo ST no elevado. Y de eso espero yo la respuesta de los biomarcadores de la troponina. Si viene la troponina y tengo el electro que no hay elevación del ST, pero la troponina está positiva, entonces tengo yo un infarto ST no elevado. Pero si el electro no hay elevación del ST y las enzimas cardíacas están negativas, entonces quedaré como una angina inestable. Si el electro viene, tengo elevación del ST y tengo la enzima positiva, yo digo que es un infarto ST elevado. La gran mayoría de infartos ST elevado cursan con un infarto Q, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Es decir, la gran mayoría de pacientes que tienen un síndrome coronario agudo ST elevado, a la larga evolucionan a un infarto con ondas Q. Y en menos cantidad, en menos porcentaje, con un infarto no Q. Pero sin embargo, tenemos un infarto con ST no elevado, la gran mayoría cursan con infartos no Q y un pequeño porcentaje con infartos Q. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiero decir? De que la gran mayoría de pacientes con ST elevado, con su evolución, van a ser ondas Q, la gran mayoría. En cambio, los ST no elevados, ellos no van a ser ondas Q. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros encontramos un electro que ya hay ondas Q, más probable que ese paciente haya hecho un ST elevado. ¿Qué haya algo sucedido en las coronarias? Que su ateroma se rompió y se formó un coágulo y tapó esa arteria coronaria y no hubo irrigación en esa parte del corazón y se murió y se hizo una necrosis, se hizo un infarto y se formó sus ondas Q. ¿Sí? El tratamiento entre estas dos es diferente, el manejo al inicio.
Es por eso la importancia de hacer el electrocardiograma y la importancia de que todavía toma hasta actualmente el electrocardiograma, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer el primer caso ahorita y lo va a leer Cintia. A ver, léete el caso clínico. Ok, doctor. Varón de 64 años refiere dolor centro torácico opresivo irradiado a extremidad superior. Sí, así es. ¿Qué? A extremidades superiores con disnea Izquierda. asociado de 2 horas de evolución. Extremidad superior izquierda con disnea asociado de 2 horas de evolución. De inicio en reposo. Antecedentes personales: exfumador con hipertensión arterial, en tratamiento con valsartán en 160 miligramos, hidroclorotiazida 25 miligramos y nifedipino de 30 miligramos al día. En la exploración general, la presión arterial 187/90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 62 latidos por minuto y la saturación de oxígeno 94%. Buen Saturación de estado oxígeno general, 94. consciente y orientado. Sí, 94. Buen estado general, consciente y orientado, bien hidratado y perfundido. Normocoloración cutáneo-mucosa, eupneico, en reposo, no inyectable. Ingurgitación yugular. No ingurgitación yugular. Auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar. Auscultación pulmonar normal, abdomen y extremidades inferiores en las normales. Extremidades inferiores normal, anodido. Anodido. Ya, ¿cuál es la pregunta? Lee la pregunta. ¿Cuál es tu presunción clínica y qué exámenes indicarías? Lisette, ¿cuál es tu presunción clínica? Angina. Puede ser un infarto, ¿no? Ya, angina. Ya. Carol, ¿cuál es el síntoma principal del paciente? Carol, disnea. Nicole Monteiro, ¿cuál es el síntoma principal del paciente? Es ese dolor opresivo, ¿no? Irradiado. El dolor torácico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué característica tiene ese dolor? El dolor dime, Nicole. es un dolor que se inicia en reposo, ¿no? Entonces sería una angina inestable en mi caso. Es un dolor opresivo que se irradia al miembro superior izquierdo y que está asociado con disnea, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a ¿qué dolor? ¿Un dolor cardíaco o un dolor no cardíaco? Nicole Monteiro. Sería cardíaco. Cardíaco, ¿no es cierto? Es una angina. Entonces partimos de que el paciente tiene 64 años y tiene una angina de 2 horas de evolución. ¿Sí? ¿Y qué factores de riesgo cardiovascular tiene ese paciente, Laisa? Bueno, podemos percibir que era exfumador. Tabaquismo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Exacto. La hipertensión también. La hipertensión, ya van 2 factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? 2 factores de riesgo cardiovascular. Y del examen físico, ¿qué podemos sacar, Samael? Tiene un buen estado general, está consciente, orientado, ¿no? Bien hidratado, fundido también. O sea, todo lo que está mostrando está normal, ¿no? Excepto por la presión arterial. Nosotros vemos que está bien aumentada, ¿no? La presión arterial está alta, ¿no es cierto? Así es. Ajá. Muy bien. Entonces, Laisa, ¿cuál es tu diagnóstico? Tu presunción clínica. Bueno, por los signos y síntomas que presenta el paciente, yo ya estaría sospechando de un síndrome coronario agudo de origen cardíaco.
No, ya si tú dices síndrome coronario agudo es porque es del corazón, pues, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces tu primer diagnóstico, escuchen, el primer diagnóstico sería síndrome coronario agudo, porque no sabes, ¿no? No sabes si es ST elevado o no elevado, no sabes todavía, ¿no es cierto? ¿Y qué exámenes le indicas, Cintia? Doctor, ella... Ah, sí, puede hablar, Caro. ¿Qué examen indica? ¿Ah? Ah, ya, ¿seguimos o no seguimos? Seguimos. ¿no? Ya. Carol, ¿qué exámenes le indicas? Carol, ¿qué examen? Mírame, tú tienes un paciente de que viene, tiene 64 años, es un varón que viene con una angina de pecho, ¿no? Te dices, doctora, te dice, me duele el pecho, me comprime, me irradia hacia el brazo izquierdo, porque dice hacia el miembro superior izquierdo, me canso, ¿no? Se le fatiga, le falta el aire, ¿no? Entonces tú dices, ah, no, esta es una angina, pues, ¿no? Y tú le preguntas, ¿y a qué antecedentes tienes? ¿Que eres hipertenso, diabético? Dice, sí, fumaba bastante y también soy hipertenso. Entonces tú ya tienes dos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces ya tienes la angina más los factores de riesgo cardiovasculares y le comienzas a examinar rapidísimo, ¿no? Le encuentran la presión alta y el resto está normal. Entonces no hay otro cambio, no hay otro síntoma que lo puedas encontrar, todo está normal. Pero viene el paciente con el dolor. Entonces tú dices, ¿ahora qué hago? ¿Qué examen le mandas? Un electrocardiograma, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces, ¿cuál es tu presunción clínica? Como dijo la ISA, es un síndrome coronario agudo. Entonces tú quieres mandarle un electrocardiograma. ¿Y qué otros exámenes le mandas, Nicole Monteiro? Nicole, ¿qué? ¿Qué exámenes? Las enzimas cardíacas. Ya le mandas las enzimas cardíacas, ¿qué más le mandas? Nicole Méndez. Doctor, yo pensaría en estos dos mismo, en EKG y enzimas cardíacas. Ya le mandas el EKG y ¿qué más le mandas? Nicole Monteiro dijo las enzimas cardíacas, le va a mandar la troponina, el CPK, el MB, CPK, todo le mandan. ¿Y qué otros exámenes? Hay que mandar todo, la batería, pues. Si tiene un dolor de pecho, hay que mandarle la radiografía de tórax, ¿no? Hay que mandarle hay que mandarle su perfil lipídico para ver su colesterol, su triglicéridos, hay que mandar la creatinina, ¿sí? Entonces todos esos exámenes se le mandan, ¿no es cierto? Pero lo primerito que hay que hacerle es el electro, ¿no? Ya como le he mencionado, en los 10 minutos siguientes hay que mandarle el electro y sacarle el electro. Y el electro lo tenemos a la mano, lo podemos hacer en la cabecera del paciente. Y entonces ahí está el electro. Le hacemos ese electro y encontramos ese electro. ¿Qué es lo que encontramos, Samael, en el electro? ¿Qué es lo que vemos primero en el electro? Primero, bueno, en D1 vemos un super desnivel del ST. ¿Me escucha, Doña? Hola. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, escuchamos a Samael. Pero el doctor ok. no se escucha. Ok. Doctor, no escuchamos usted. Pero no lo escuchamos.
Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿usted está con algún micrófono o audífono? Tal vez pueda intentar sacar y usar solo de la computadora, às vezes funciona. Aún no escuchamos nada. Puedes intentar también salir y entrar de nuevo. Tal vez funcione, no sé. O prender y prender su micrófono y no, desligar y ligar de nuevo su micrófono. No escuchamos nada, doctor. ¿Usted nos escucha, Doc? No, nada aún.
Chicos, otra vez.